Bueno, en realidad queremos dar cuenta de las actividades que el Gobierno Nacional está programando para el día 19 de junio. El presidente de la República en realidad ha planteado y nos ha planteado en el Ministerio de Defensa, en el marco de las actividades conmemorativas del natalicio del general José Artigas, que se van a llevar adelante el 19 de junio, reafirmando los conceptos que el presidente vertiera el año pasado, el 4 de junio, es aprovechar la oportunidad de la conmemoración de una fecha que no tiene contradicciones entre los uruguayos, el de darle además la reafirmación de los contenidos que le dio, que eran los contenidos de nunca más al terrorismo de Estado y de nunca más al enfrentamiento entre uruguayos. Está programado lo que va a ser el 19 de junio a las 11 de la mañana. Va a haber la colocación de una ofrenda floral en la Plaza Independencia y de un desfile en la que va a participar como unidad militar los blandengues de Artigas y las escuelas de formación de oficiales del Liceo Militar y la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y se está articulando con las sociedades patrióticas y con eventuales organizaciones juveniles, de bandas juveniles, la articulación de ese desfile que va a ser hecho en torno a la Plaza Independencia. Es el ámbito donde va a estar planteada. No va a haber oratoria, las oratorias de naturaleza política van a quedar restringidas para los días 18 de julio y 25 de agosto, en la que se va a concentrar las características de actos de naturaleza conmemorativa civiles con discursos del Poder Ejecutivo. En la oportunidad del 19 no va a haber oratoria. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Le cambio de tema. ¿La justicia militar procesó al ex director de inteligencia? A ver, afine a quién procesó la justicia militar. Al capitán de navío Enzo Baudo. Sí, ha habido un procesamiento que ha llevado adelante la justicia militar al capitán de navío Enzo Baudo por omisiones en el marco de sus funciones. No, en realidad la parte del sumario, a nosotros se nos fue informado el delito de omisión en el marco de sus funciones al capitán de navío Baudo. Buen día, ministro. Quizás no quedó claro cuando usted se refirió al manejo de los archivos de la dictadura. Usted habló de expertos. ¿Puede explicar un poco qué persona se trata antes de darlo? Bien. En realidad yo dije que todo lo que fuera información obtenida de los archivos debería ser naturalmente evaluado antes de ser dado a difusión. He aclarado más de una oportunidad que lo que está haciendo hoy el Ministerio de Defensa es pasar a información magnética lo que estaba microfilmado en el área de la inteligencia del Ejército, que eran 1200 rollos de microfilm. Eso está siendo pasado a información magnética y va a ser puesta en manos de la Presidencia de la República. En el marco de la entrevista, el periodista me hizo la pregunta de si yo compartía los criterios de que los archivos tenían que estar totalmente abiertos. Ese fue el desencadenante de mi respuesta. Yo dije que, en mi opinión, hasta que no hubiera una ley, pues la ley está hoy siendo discutida en el Parlamento, tiene sanción en una de las cámaras, falta sanción en la otra de cómo proceder con los archivos. Yo lo que dije que a mí me parecía que debía ser analizada toda esa información para ver qué grados de verosimilitud tiene. En primer lugar, y puse un ejemplo concreto. En el marco de información venía a la Argentina, había habido declaraciones obtenidas bajo fuerza o bajo tortura a determinados detenidos uruguayos en la Argentina. Esa información, una vez que fue evaluada, se determinó que había quienes habían dado nombres en el marco de esa declaración forzada a la que habían sido sometidos.
Si yo no analizo el contexto, podía quedar como que la persona terminó entregando a otros. Muchos de los nombres, o la totalidad de los nombres que habían dado algunos declarantes, tenían que ver con gente que había estado ya en el exterior en Europa. Quiere decir que no estaba comprometiendo la seguridad de nadie. Si no se le da el contexto en el que esa información fue determinada, yo estaba contestando en lo personal, creo que se podría dar lugar a errores de interpretación, por lo cual dije que tenía que ser analizado por gente que tuviera la capacidad de ver qué grados de verosimilitud podía tener la información antes de abrirse en forma pública. Esto es lo que interpreté, es mi interpretación y creo que es como se debe proceder. Si el marco legal diera otras soluciones, obviamente quedarán sujetos a otras soluciones. No sé si le respondí a Iglea. Sí, perdón, en realidad cuando usted hablaba de expertos, yo quería saber en quién estaba pensando. No, yo creo que los manejos de los archivos lo tienen que hacer la gente que sepa manejar archivos, y seguramente del punto del manejo de archivos habrá quienes puedan aportar la característica de generación del contexto en el que se dieron algunas declaraciones. Yo estaba poniendo un ejemplo que tenía que ver con declaraciones obtenidas en los pozos de detención clandestinos en Argentina. Era un ejemplo lo que ponía. Ministro, buen día. Buen día. El fin de semana la oposición, más precisamente el senador Larrañaga, propuso que las Fuerzas Armadas colaboren en la represión del contrabando, el abigeato y el narcotráfico. ¿Puede ser esto posible? A ver, ya esto lo hemos explicado en anteriores oportunidades y también se lo hemos explicado al senador Larrañaga. Las fuerzas militares tienen una misión y sus efectivos militares son entrenados para esa misión principal. Esa misión principal es hacer la guerra, y el soldado en el marco de la guerra se le capacita para morir y para matar. Las funciones policiales no son funciones que deban competir a las Fuerzas Armadas como misión principal adjudicada. Si en algunos casos particulares se aprovechan las capacidades de las Fuerzas Armadas para cooperar con otros organismos que son los que sí deben tener esa tarea, como son los organismos del Ministerio del Interior, en realidad la función entra dentro de lo que hoy en las Fuerzas Armadas del mundo llaman funciones duales, o sea, aprovechar las capacidades organizativas y logísticas que tienen en este caso las Fuerzas Armadas para cooperar y colaborar con quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante, en primer lugar, delitos internos. Esto lo hemos expuesto muchas veces, se lo hemos explicado en reiteración real al senador Larrañaga. Sí, quería saber el capitán que fue procesado por omisión de funciones, dónde cumplía funciones y qué importancia tiene esa división. Él trabajaba en lo que es la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado y en el marco de su trabajo se habían contratado omisiones a sus funciones y por eso fue procesado por la justicia militar y está hoy cumpliendo la sanción en una unidad de la fuerza a la que pertenece, que es la Armada Nacional. Ministro, buenos días. ¿Cuánto se ha avanzado en la propuesta que le hiciera el senador Blanco Larrañaga de, acondicionar un par de cuarteles, para poder trasladar presos? La propuesta había quedado en sus manos a estudio, que quisiera saber qué se analizó hasta ahora. No, en mis manos no queda nada que tenga que ver con acciones del Ministerio de Interior, sino la ministra Tourné, a quien quiero mucho, se va a enojar porque le estoy invadiendo las competencias. Cuando el senador Larrañaga tuvo una entrevista con nosotros, nos trajo una propuesta de transformación de predios militares en trasladar parte de los predios militares al Ministerio de Interior. El Ministerio de Defensa viene desde el año 2004, desde que estaba el comandante en jefe, el teniente general Pomoli, haciendo un proyecto que es un proyecto de reformulación del despliegue militar del ejército a nivel territorial. En ese sentido, se habían llevado adelante unificación de unidades dentro de la Fuerza Ejército por arma, tal es así que habían quedado algunas unidades desafectadas. Una clásicamente desafectada era la unidad de ingenieros 7, que es hoy el centro de reclusión número 8, donde están los detenidos militares procesados por la justicia ordinaria. En ese marco tenemos otras unidades militares y otros predios militares sobre el cual el Ministerio de Defensa ya tiene análisis de situación. Yo mismo le entregué al senador Larrañaga 2 estudios actualizados
que el Ministerio de Defensa tiene sobre 2 predios. Uno, el predio del batallón de Caballería Mecanizada número 9, que está en la calle Beloni y Domingo Arena, y otro de lo que es el predio de Punta de Rieles. Le dije que estos ya eran estudios que nosotros teníamos hechos, los puse en manos del senador Larrañaga, porque entendía que la decisión de utilizar esos predios por parte del sistema carcelario depende del Ministerio del Interior. Nosotros los estudios los tenemos hechos no a punto de partida de la iniciativa del senador Larrañaga, sino desde tiempo atrás. No, me remito hasta en el gobierno anterior, hasta en el 2004, ya estaban hechos esos análisis, quedará a lo que resuelva el Ministerio del Interior. Bayardi, me quedó la duda en qué consiste la sanción a Baudo, al capitán las sanciones de navío. Las sanciones en realidad son detención con prisión en el marco de un procesamiento con prisión. Todavía no hay elementos de culpabilidad. En la justicia militar el procesamiento es una instancia previa a que sea hallado culpable y se le procesó con prisión.